Hola familia Guardián, por aquí una vez más Rosa acompañándoles, esta vez para conversar del tema de la semana que hemos publicado en nuestras redes sociales y en nuestro blog. El artículo lo hemos titulado Niños que abusan, y realmente es una pregunta porque hemos recibido algunos casos como esto. Es más común de lo que nosotros pudiéramos pensar o imaginar, pero muchas veces se elige minimizar este tema o no hablar a profundidad de este tema porque es difícil. No sabemos cómo trabajar con los niños, no sabemos si un niño es víctima y el otro niño es abusador, no sabemos si tenemos que separar a esos niños, no sabemos como padres o familiares qué hacer, e incluso como maestra, que también ha sucedido esto en salones de clase, ¿no? Entonces, muchas veces como, no, son niños, dejemos esto así. Y no conversamos acerca de esto de niños que abusan. Entonces la pregunta es, ¿hay niños que abusan sexualmente? Y la respuesta es no. No existen niños abusadores. Nosotros no creemos que es la descripción, el nombre, el calificativo que debemos darle, porque los niños solo están replicando o repitiendo una experiencia que ellos han vivido. Es igual que cuando consigues niños que están jugando con sus muñecos y juegan a pegarle a esos muñecos o juegan a castigar a esos muñecos porque es parte de lo que viven en su vida, y así los niños pueden comprender, repitiendo esto, intentan comprender la dinámica de sus vidas o lo que pasa en sus vidas, ¿no? Entonces un niño que tiene conductas sexualizadas o que tiene estas conductas con otros niños, no es un abusador. Es un niño que ha sufrido trauma y que está intentando comprender qué sucede, qué le sucede a él, qué le sucede a su cuerpo, y consigue tratar de comprender esto repitiéndolo, ¿no? Entonces, cuando tenemos una situación de abuso reactivo, se trata de un niño o una niña que ya ha vivido una experiencia de abuso sexual, ya sea porque le besaron de forma sexualizada, ya sea porque lo manosearon, ya sea porque hubo violación, o ya sea porque estuvo expuesto a material pornográfico o a que viera relaciones sexuales, lo cual no está listo para ver, para comprender en su pequeña mente, ¿no? Entonces lo que vemos es un niño que ya ha sufrido abuso sexual intentando repetir esta conducta en otro niño como una forma de comprender lo que le pasa y como una forma de repetir sus vivencias. Entonces no estamos hablando, como decíamos, de que ninguno de los dos niños es un abusador. Estamos hablando de dos niños que ahora se convierten en víctimas y que necesitan la intervención y la ayuda adecuada de un adulto. Y es muy importante hablar de esto de abuso reactivo y darle la importancia que merece, porque a lo largo de este tiempo que hemos estado trabajando con adultos, pues nos hemos encontrado que este es un tema bien difícil de conversar, porque parece que fuera menos de hablar de, no sé, de la violación de alguien o del manoseo que el tío le hizo a alguien o un abuelo. Hemos minimizado este tema. Entonces, cuando alguien ha tenido esta experiencia sexual en la infancia y le ha marcado de forma real, le ha marcado de forma importante, pues no se atreve a hablarlo porque siente que no es suficiente, su historia no es suficientemente importante como la de otras víctimas. No hay suficiente sufrimiento o no hubo adultos involucrados, entonces siente que su historia no es tan importante. ¿Y cómo yo podría saber esto? Porque es parte de mi historia. Dentro de mi historia existe abuso sexual reactivo, y por mucho tiempo yo pensé que esto era insignificante, que esto no era suficientemente importante comparado al sufrimiento o al abuso sexual o a las historias de otras o de otros sobrevivientes. Y me pasó algo bien curioso cuando comenzamos en nuestros inicios, hace unos 10 años atrás.
comenzamos a ir a la radio, a la televisión y comenzamos a compartir un poco de lo que estábamos haciendo para proteger a los niños y para ayudar a las víctimas. Y dentro de esto, algunas veces me preguntaban, ¿qué te motivó a comenzar esto, ¿no? ¿Qué te motivó a ser Soy un Guardián con tu familia, ¿no? Y muchas veces yo sentía ese mismo pesar o ese mismo temor de contar lo que me había sucedido, porque pensaba que la gente lo iba a menospreciar o a minimizar. Y realmente fue así, muchas veces sucedió de esa forma, pero más de una vez me encontré en un canal o en una radio en la que me preguntaron, conté lo que sucedió, y al finalizar esa entrevista alguien me abordaba al final con lágrimas o con voz quebrantada, o simplemente con una voz de alivio para decirme, esta es mi vivencia. Y nunca nadie me habló que esto era abuso reactivo y que era igual de sufrido o que tenía igual consecuencias, como el abuso sexual entre un niño y un adulto. Entonces, para mí eso fue impactante porque dije, mi historia cuenta, mi historia vale y mi historia puede llevar sanidad también a otras personas. Entonces, desde ese momento comencé a validar mis emociones, comencé a validar lo que a mí me había sucedido y a darle la importancia que merecía, sin importar lo que otras personas pensaran. Porque incluso recuerdo que la primera vez que asistí a un terapeuta, porque tenía estas inquietudes, yo era una adolescente, cuando conseguí este terapeuta, incluso a escondidas de mi familia, y fui y traté de contar lo que me había sucedido, y esta persona me dijo que eso no era nada de abuso, que eso había sido un juego, que yo había estado allí, que simplemente casi que me dijo, supéralo, pues, o sea, eso fue un juego, no hay abuso, tiene que haber, lo decimos en este artículo, tiene que haber más de el otro niño tiene que tener más de 5 años mayor que el otro para que se hable de abuso sexual, o ese niño tenía que haber sido un adolescente, me dijo en este caso esta terapeuta. Y para mí fue súper triste porque yo realmente no salí con ningún alivio, con ninguna solución, con nada que hacer, simplemente con alguien que me dijo, esos fueron juegos de niños o de niñas, y no hubo nada de trauma, de malo, tú simplemente tienes que seguir tu vida, ¿no? Y eso marcó tanto mi vida desde la adolescencia que, como les digo, luego me costaba muchísimo validar las emociones que yo tenía y las consecuencias que yo tenía a raíz de ese abuso reactivo que yo había vivido. En ese abuso reactivo, hoy en día, yo ya reconozco y entiendo que esa niña pues había estado viviendo experiencias sexuales de abuso y que yo había sido esa niña con la que ella había experimentado o tratado de comprender lo que le sucedía. Pero las cosas que me sucedieron en ese tiempo no fueron agradables, no era algo que yo quería. Muchas veces me conseguí simplemente silenciada, siguiendo lo que esta niña me pedía hacer. Otras veces me conseguí participando, y era bien confuso para mí. Obviamente aquí habían muchos factores, el hecho de no haber supervisión de adultos, el hecho de que crecí en una familia religiosa, donde, bueno, hablar de lo sexual era básicamente prohibido. Sumado a eso, pues también en mi adolescencia pues no tuve la mejor relación con mis padres. Entonces, como de poder hablar de las cosas que te dolían, de las cosas que te marcaban, no hubo nada de eso. Y pues todo esto se va sumando al trauma, ¿no? Y ya cuando, como les digo, cuando fui adolescente, tal vez desde que tenía 16 o 17 años, comencé a entender algo está muy mal. Yo no recordaba nada de esto del abuso reactivo, que me sucedió como a los 6 o 7 años, y hay muchas cosas de mi infancia que yo no recuerdo. Y esto se debe al trauma. Cuando los niños han tenido traumas en su infancia, pues nuestro cerebro, que es tan inteligente y quiere que sobrevivamos,
pues simplemente bloquea recuerdos para que puedas avanzar en la vida. Y hay muchísimas cosas de mi infancia que yo no recuerdo. Hay otras que recordé por ir a terapia, por hacer el esfuerzo de recordar mi vida, mi infancia, pero ha sido con esfuerzo. No es como que puedo recordar fácilmente las cosas que sucedieron. Este tipo de abuso reactivo en mi vida, yo no sé cuánto tiempo duró, pero yo tengo muchas escenas en mi mente de las cosas que me sucedieron, ¿no? Desde cosas sencillas a que me besaran, o otras cosas más que pasaron en mi cuerpo, que tocaran mi cuerpo, que pusieran cosas dentro de mi cuerpo. Todo eso quedó allí, ¿no? Y entonces ya cuando llegué a esta edad de 16, 17 años, pues tenía muchas confusiones, tenía muchas preguntas cuando recordé esto, porque como les contaba, no lo recordaba. Pero cuando lo recordé, pues tuve muchas más dudas. Dudé de quién yo era, de si yo había sido una niña buena o mala, tantas cosas, que comencé pues esta búsqueda de sanar, de saber cómo yo podía reparar aquello que había sucedido en mi vida. Tuve la mala suerte de conseguir este terapeuta, pero con el tiempo seguí investigando, leyendo, buscando libros, y luego pues conversé con una de mis hermanas mayores, que hoy en día es parte de los terapeutas que ayudan en nuestra fundación. Conversé con mi hermana Rochelle y recuerdo que viajé hasta su ciudad para decirle, oye, me está pasando esto, tengo estos recuerdos, yo no me acordaba de nada de esto, pero obviamente las consecuencias sí se veían en mi vida. Y una de esas cosas, como mi abuso reactivo había sido con una niña, y les comentaba que en mi adolescencia mi relación con mamá no fue tan buena, pues todo esto sumaba ciertas cosas al tema de la feminidad, y eso se notaba en mi vida. Se notaba en mi apariencia física, se notaba en las amistades que yo elegía. Por mucho tiempo mi mamá me reclamó, mi familia me reclamó, mucha gente, por el hecho de que la mayoría de mis amigos eran hombres, porque no podía confiar en mujeres. Con el tiempo lo hice, pero fue un trabajo que me tocó hacer desde mi interior, poder confiar en amigas, poder tener amigas a quienes abrazar, ¿no? Entonces hubo todo esto en mi vida. Cuando yo voy y hablo con mi hermana, pues fue una de las mejores decisiones que pude hacer. Recuerdo que viajé 4 horas hacia la ciudad donde ella vivía, le conté con mucho temor, pensando, bueno, tal vez ella también es psicólogo, tal vez me va a decir lo mismo. Fue un juego, tú fuiste parte de eso, lo mismo que me había dicho la otra terapeuta, pero ya yo había leído tanto acerca de esto, que yo entendía que había algo que yo necesitaba reparar, y que esto no había sido mi culpa. Recuerdo que las palabras más importantes que me dijo fue: esto no fue tu culpa, esto no fue algo normal, hay cosas que tienes que trabajar. Nosotros que somos profundamente creyentes de Dios, pues me dijo, en tu dolor y en tu tristeza y en todo este proceso, también Dios ha estado contigo, te ha guiado hasta este momento para que me pudieras contar a mí lo que te sucedió, y yo te voy a ayudar. Y recuerdo que así fue, me ayudó, conseguí algunos otros materiales, regresé a la ciudad y conseguí otro terapeuta, y eso fue súper útil para mí. Así que bueno, yo he estado trabajando todas estas áreas de mi vida desde hace mucho tiempo, y sin embargo pues yo sigo descubriendo cosas que tengo que trabajar, que no tienen que ver solamente con el tema del abuso reactivo, sino con todos los factores que se suman a esto. El tema de la relación con mamá y papá, el tema de mi feminidad, el tema de la aversión a lo sexual que desarrollé. Yo siempre pensaba que era mejor pues ni tener relaciones sexuales, ni casarse, ni nada, porque eso iba a ser un paso difícil para mí.
Y bueno, hoy en día ya tengo 8 años de haberme casado con un hombre maravilloso y de haber sanado, ¿no? Y de haber restablecido, restaurado muchas cosas en mi vida, y la dicha de poder acompañar a otras mujeres con una historia similar a la mía de abuso reactivo o con una historia diferente de abuso sexual por parte de adultos. Lo que yo he visto dentro de ambos casos es que desarrollamos consecuencias similares, desarrollamos pensamientos similares, y que lo que todos necesitamos es comprender que fuimos víctimas, que necesitamos ayuda y que es posible sanar. Cuando nos consigamos en casos de abuso reactivo, lo importante es no sobrereaccionar acerca de lo que está pasando, no calificar a ninguno de los niños como malo o como bueno, como abusador y víctima. Ambos niños son víctimas. Lo importante es que nosotros podamos hablar de lo que está sucediendo, buscar un especialista si yo no me siento en la capacidad de tomar esto yo en mis manos o guiar yo esto, buscar siempre un especialista para que reciba el apoyo. El niño que está iniciando estos juegos necesita entender qué le sucedió en su vida, qué está pasando en su vida, y nosotros como adultos somos los responsables de ayudarle a conseguir la raíz de esto. Y el otro niño pues también necesita ayuda porque, por ejemplo, en mi caso, yo crecí siendo súper sumisa, súper haciendo lo que los demás decían, sin tener una voz, y eso es fácil. Somos presas fáciles cuando los niños tienen esta característica, son presas fáciles de abusadores adultos, y también son blanco para que otros niños lo guíen a hacer cosas tanto buenas como malas o como negativas, o simplemente guiarlo en este tipo de abuso reactivo, donde los niños pues simplemente ven esto como parte de un juego, ¿no? Entonces, entender que podemos hacer algo para intervenir, para ayudar a estos dos niños y para hacer que no vuelva a suceder, que este niño no repita esta conducta con otros niños, para poder abordar a las familias sin que estas familias se sientan culpables, ¿no? De mira lo que hizo tu hijo, sino te quiero ayudar, te puedo ayudar y podemos hacer algo. Si tú no tienes las herramientas, pues ya sabes que nuestra fundación tiene terapeutas, tiene gente que te puede ayudar, y puedes entonces pedir ayuda y nosotros te podemos guiar en este proceso. Pero lo que les pedimos es no ignorar el tema del abuso reactivo, porque es tan importante y tiene tanto peso como cualquier otro tipo de abuso sexual. Entonces, en conclusión, no hay niños abusadores, hay niños abusados, hay niños víctimas que necesitan la ayuda y la intervención de especialistas para comprender lo que está sucediendo en su vida, para tener las herramientas para reaccionar en una próxima ocasión de la forma correcta, y entonces podamos minimizar el trauma, minimizar el daño, porque comenzamos a tiempo a darles tratamiento, comenzamos a tiempo a darles herramientas para que sepan entonces cómo actuar cuando sucedan este tipo de cosas entre niños. Esto fue todo. Algún día, como siempre les digo, les contaré con detalle todo esto que sucedió en mi vida acerca del abuso reactivo y las consecuencias que ha tenido. Se lo he contado ya muchas en nuestra comunidad para sobrevivientes, donde les he contado un poco más a fondo, donde les he abierto un poco más mi corazón. Pero lo que en este video realmente yo quería dejarles bien claro, y mi misión en este video es que puedas pensar en esos niños con abuso reactivo con amor, con compasión, y entendiendo que son niños, que están experimentando la vida, que son niños que necesitan nuestra orientación, no necesitan nuestro rechazo, no necesitan nuestras palabras para juzgarles, no necesitan que les digas que eso no fue nada. O que si alguna víctima te habla, un adulto te habla de esto, no minimices lo que está viviendo,
porque es tan importante como cualquier otra historia. En mi caso, como les dije, no fue una niña más grande que yo, pero sin embargo yo lo sentí como un abuso reactivo. Entonces no podrían decirme que no fue traumático solo porque el libro diga que tiene que ser 5 años mayor que yo, esa niña. Entonces tiene que ver con las experiencias de cómo esto te marca, de cómo la vida tiene otros matices, es decir, no otros matices, que la vida tiene otras cosas que complementan el tema del trauma, y que nunca vamos a poder definir todo lo que alguien puede estar sintiendo por una experiencia sexual negativa, porque es individual, porque es personal, que nuestro trabajo es tender la mano, es decir, te puedo ayudar, no fue tu culpa, o te puedo escuchar, o si no sé cómo te puedo ayudar, te puedo recomendar algunas personas que te pueden ayudar. Así que tendamos la mano, seamos la ayuda que estos niños necesitan, seamos la ayuda que estas sobrevivientes necesitan, y marquemos la diferencia, porque la sanidad es posible para niños y para adultos, y eso es un hecho. Nosotros tenemos las pruebas somos nosotros mismos, las pruebas están ahí en nuestra comunidad, y las pruebas están en todos los sobrevivientes que hoy levantan la voz para decir: no soy una víctima, soy la esperanza de las víctimas.